Bueno, buenas noches. Esta es una breve explicación de los tipos de enlace. Tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. El enlace iónico está formado por un elemento metálico. Los elementos ceden electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando los llamados aniones. Tenemos otro tipo de enlace que es el covalente. Pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo del número de los elementos que se unan. Está formado por elementos metálicos. Pueden ser 2 a 3 elementos. Y a diferencia del enlace iónico, el enlace covalente está basado en la compartición de electrones. Bueno, una de las partes que compone el enlace covalente es el enlace covalente polar y el no polar. El covalente polar está formado por átomos iguales. Su diferencia de electronegatividad es igual a cero. Tenemos, por ejemplo, el Cl2, O2, F2 y el H2. Tenemos el enlace covalente polar, que está formado por no metales de diferente electronegatividad. La electronegatividad es mayor a cero y menor de 1.7. Se forman zonas de polos positivos y negativos, lo que originan a dos polos. Ejemplo, el agua y el CO2. El tema a seguir es una breve explicación de dónde sale la geometría molecular y de qué parte depende. Tenemos un gran tema que es la teoría orbital, la simetría y la geometría molecular. En la teoría atómica está conformada por el átomo, que se constituye de partículas subatómicas comprendidas por el protón, electrón y neutrón. El electrón y el neutrón forman lo que es denominada la masa atómica y sus resultados son los elementos químicos. Por otra parte, de la teoría atómica desciende el modelo atómico, que están los varios expositores como fue Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, mecano cuántico, y su teoría fue la más acertada con los números cuánticos, donde patentó los orbitales n, l, m y s. Otra parte de ese gran tema es la simetría molecular. Su concepto explica las propiedades químicas de una molécula. La técnica para hallar este tipo de simetrías es la cristalografía de rayos X. La componen el eje de simetría, el plano de simetría, la identidad, eje de rotación y reflexión y el centro de simetría. Por último de este gran tema tenemos la geometría molecular. En concepto es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Sus características principales, la polaridad, el color, magnetismo, actividad biológica, fase y reactividad de cada elemento. Bueno, en esta diapositiva complementaremos lo anterior ya enfocándonos a lo que es la geometría molecular. Ya sabemos que se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen cada molécula. Para dar complemento, vamos a decir que se determina mejor cuando las muestras están próximas al cero absoluto porque a temperaturas más altas las moléculas presentan un movimiento rotacional considerable. El principal modelo de la geometría molecular es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Otra forma como podemos encontrar o investigar la geometría molecular es como estructura molecular. Otra parte importante que tiene que ver con la geometría molecular es la hibridación. Es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces dentro de la teoría del enlace de valencia y justifican la geometría molecular.
Dentro de la geometría molecular tenemos tres categorías. La SP3, que se denomina tetraédrica, y su ángulo de inclinación entre los enlaces es de 109,5 grados. Tenemos la configuración SP2, que se denomina triangular plana, y entre los enlaces hay 120 grados. Y la configuración SP, que se denomina lineal, y entre sus enlaces hay 180 grados. Compañeros y tutora, mi nombre es Jorge Don Rubino Martín, hago parte del curso de estructura molecular y estoy en el programa de ingeniería electrónica. El día de hoy voy a realizar la presentación de los dos temas que he escogido, que fueron el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico, como su nombre lo indica, cuando la luz emite hacia una placa de metal se van a desprender unos fotoelectrones y las características son las siguientes. Depende de la energía cinética de un fotoelectrón en relación a la intensidad de la luz. Asimismo existe un intervalo de tiempo entre lo que es la incidencia de la luz, también junto con la expulsión de los fotoelectrones. Se genera una dependencia con relación a la expulsión de los electrones de acuerdo a la frecuencia de luz que se emite. También hay una dependencia de la energía cinética que ya se mencionó con relación al fotoelectrón, dependiendo de la frecuencia de luz. Ahora bien, el efecto fotoeléctrico fue descubierto en 1887 por Heinrich Hertz. Hasta el año de 1905 Albert Einstein generó una teoría de este, pero luego en 1915, 10 años más tarde, Robert Andrews desmintió esa teoría. El efecto fotoeléctrico genera una emisión de electrones. Esto se da sobre una radiación electromagnética, y de esta se desprenden lo que es la fotoconductividad y el efecto fotováltico. También hay que tener en cuenta que el efecto fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que los fotones transfieren energía a los electrones. Los fotones de rayo de luz, por ende, se determinan de acuerdo a la frecuencia de luz que tengan. Tenemos que tener en cuenta que si el electrón absorbe energía, se puede desprender si tiene más energía que el electrón. Asimismo, se aumenta la intensidad de la luz, pero por ende no cambia la energía de los fotos que la constituyen. Tenemos en cuenta también que los electrones pueden absorber energía, y esto solamente ocurre cuando los fotones son irradiados. Y por último, hay un principio que es el principio de todo o nada, que indica que o se absorbe la energía para liberar un electrón, o por ende se genera una reemisión de la energía. Ahora vamos a continuar con el efecto Compton. El efecto Compton se genera por un fotón incidente que da un electrón en su posición inicial y genera un electrón rebotado o un fotón dispersado. Este efecto muestra que los fotones se consideran partículas de energía. Asimismo, su equivalencia en cuanto a la masa de energía es determinada por la fórmula que hizo Albert Einstein, que es E igual a mc al cuadrado, lo cual nos da un indicio de que esto se puede considerar una partícula de masa. La onda de fotón que tenga la velocidad de la luz se puede expresar en términos de cantidad de movimiento. Asimismo, se da un aumento en cuanto a la longitud de la onda de un fotón que se relaciona con los rayos X, ocurriendo esto cuando hay un choque con un electrón libre. Su frecuencia o longitud de onda únicamente dependen de la dirección en la que se dispersan. Ahora bien, como su nombre lo indica, el efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923. Lo explicó utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética. Asimismo lo descubrió experimentando con rayos X, ya que estos rayos los dirigió hacia una placa con bloques de carbón, y cuando estos chocaron se difundieron en diferentes direcciones. Para este efecto Compton también se demostró y se constituyó que la finalidad de la naturaleza es la luz. Esto se dio posteriormente a los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico.
Este efecto Compton consiste en el aumento de longitud o de la onda de un fotón, de longitud de onda, perdón, de un fotón. La frecuencia o la longitud de onda únicamente dependen del ángulo en el que se genera la dispersión, y esto solamente ocurre cuando se genera un choque con un electrón libre o pierde una parte de energía. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi exposición sobre el tema estipulado. Les habló Jorge Iván Rubén Martín. Gracias. Cordial saludo compañeros, mi nombre es Daniel García, al aporte correspondiente a la fase final de estructura molecular de los dos temas que elegí para la tutora Dolphy Rodríguez. Mis temas son la cuerpo negro y las electronegatividad. Entonces, explicando un poquito lo del cuerpo negro, es la forma teórica que absorbe la luz y la energía radiante que cae sobre él, a la cual no existe una radiación que incida o refleje a través del cuerpo negro. Tiene las cualidades de emitir luz sobre un sistema físico realizando por un estudio de emisión referente a la radiación electromagnética. Mirando su historia, su precursor fue Gustav Kirchhoff en 1862. Características principales: radiación electromagnética, energía radiante, cavidad aislada, cavidad, calidad aislada y alineaciones, ondas electromagnéticas, luz emitida radiante del cuerpo negro. Perdón, la luz emitida se denomina radiación del cuerpo negro. Referente al tema de la electronegatividad, tenemos que la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia un par de electrones y compartir a través de ella su energía. Debido a esto, la polaridad en los enlaces se relaciona a la diferencia de la electronegatividad existente entre los átomos que a la vez se unen. Recordemos que el átomo es la molécula relacionada al potencial de la ionización. Su polaridad, cuando un enlace covalente posee electronegatividad diferente, su nube electrónica es más electronegativa, a la cual se conoce como polar o enlace covalente. Algunas de sus características principales es la tendencia a atraer electrones, su polaridad de los enlaces es diferente a la electronegatividad de los electrones a unir, polaridad de las propiedades de las moléculas representadas por separación de moléculas. Una de las escalas que tenemos de la electronegatividad es covalente polar, covalente anopolar. Los electrones particulares elementalmente cargados negativamente, fundamentales en la estructura del átomo, cuando se traen los electrones. Pues espero les haya servido el aporte y que podamos culminar la fase final del curso de estructura molecular. Gracias.